Si Dios quiere, estamos aquí en la última clase de este curso de Biblia, en la cual mi intención es presentar brevemente el contenido de la carta a los Hebreos. Voy a seguir un libro de Vanoa que se llama Sacerdotes Antiguos, Sacerdote Nuevo. Este libro es de 1984, tiene sus buenos años, sin embargo sigue siendo muy valioso y muy claro, y me parece que puede aportar en esta línea de abrir la mente para leer la palabra de Dios. Nuestro profesor de Biblia, mi profesor de Biblia solía decir que la carta de San Pablo a los hebreos ni es carta, ni es de San Pablo, ni es a los hebreos, ¿sí? Vamos a ver que tiene una tradición paulina, está anclado en una tradición paulina, pero es muy posterior y se ve claramente que no es una carta. Acabamos de hablar de la carta a los Gálatas y vimos cómo comenzaba, ¿sí? Hacen una introducción epistolar siempre las cartas, diciendo quién está escribiendo y a quién se lo está enviando. En la carta a los hebreos no hay nada de eso. Se cree más bien que fue una gran homilía, una gran homilía para tratar sobre el sacerdocio de Cristo. Y aquí viene lo novedoso, si se quiere. En ningún momento en los evangelios se habla de Jesús como sacerdote. De hecho, por lo general, y es lo que pasa cuando le preguntan ¿qué dice la gente sobre mí? Y lo que contestan es relacionado a los profetas. Unos dicen que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Por lo general, lo que tenemos en la cabeza y lo que está en los evangelios, está más relacionado Jesús con los profetas que con los sacerdotes. Sin embargo, vemos y vimos en el Evangelio según San Juan cómo hay toda una dimensión sacerdotal, o Jesús se comienza a pensar en Jesús desde una función sacrificial y que tiene que ver con la liturgia. De hecho, San Pablo va a comenzar a hablar algunas cosas en esta línea. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios 5:7, San Pablo dice: nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Recordemos que cronológicamente las cartas paulinas son anteriores al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es muy posterior. Entonces, aquel desarrollo de Jesús litúrgicamente hablando es posterior a esto que Pablo escribió. Y después en Romanos 3:25 se habla de Jesús como el propiciatorio. El propiciatorio está vinculado con la liturgia y los sacrificios que se hacían en el templo de Israel. Entonces San Pablo, podemos decir, comienza a esbozar en cierta manera una dimensión sacerdotal, o ver en Jesús algo parecido al sacerdocio. Sin embargo, el que habla propiamente de Jesús como sacerdote en el Nuevo Testamento es el autor de la carta a los Hebreos. Es él quien de lleno va a encarar este tema, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, contraponiéndolo con el sacerdocio antiguo. Por eso el título de este libro que les decía: Sacerdotes Antiguos, Sacerdocio Nuevo. El sacerdocio antiguo, los sacerdotes, se iban volviendo sacerdotes a través de toda una especie de ritos de separación del pueblo. De hecho, lo sagrado en la concepción judía, en cierta manera, en la nuestra también, lo sagrado se contrapone con lo profano. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas reservadas para el culto sagrado, hay cosas reservadas, alejadas, separadas del resto de las cosas para el uso santo. No tomamos Coca-Cola en el cáliz y después lo utilizamos para la misa. El cáliz está separado, está consagrado para el uso litúrgico. Generalmente tenemos esta concepción también de que lo sagrado queda aparte, que viene justamente de esta raíz. Entonces el sacerdote era reservado para lo sagrado. De hecho, el
pueblo de Israel tiene esa noción de ser el pueblo escogido, de ser el pueblo santo. Por eso lo que habíamos hablado en su momento de Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque está esa concepción de estar separados del mundo para una función sacerdotal. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Y le va a decir en Éxodo 19:6 al pueblo: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El pueblo entero está consagrado como un pueblo sacerdotal. Sin embargo, de entre ese pueblo, Dios elige una tribu, que es la tribu de Leví, para el servicio sacerdotal. Entonces el sacerdote va consiguiendo, en cierta manera, o es llamado a mantenerse alejado, a separarse. ¿Para qué? Para mantener su pureza y para mantener justamente esa distancia con lo profano y poder tener contacto con Dios. El sacerdote es aquel que tiene contacto con Dios. Siendo del mundo, es retirado del mundo para poder escuchar y estar con Dios. Medianamente y sintéticamente, esa es la noción sacerdotal del Antiguo Testamento. Y, no sé, creo que no lo hablamos al final, pero el sumo sacerdote tiene una función muy particular. Una vez al año entraba en el Santo de los Santos, que era como el cuartito más secreto y más central del templo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, a ofrecer un sacrificio una vez al año para expiar los pecados del mundo, suyos propios y los del pueblo entero. De hecho, por eso lo que veíamos en San Juan, que Jesús es el Cordero. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque ese Cordero con el cual una vez al año el sacerdote antiguo, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, lo ofrecía por expiación de los pecados del pueblo entero, ahora es Jesús el que se ofrece como el Cordero. Y aquí va a estar la antítesis más grande entre el sacerdocio o los sacerdotes antiguos y el sacerdote nuevo. Vamos a ver la cita. Vamos a ir a Hebreos 7 del 25 al 28. Hebreos 7 del 25 al 28. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva, está hablando sobre Jesús, de ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley en efecto establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran muchos, ¿sí? No había uno solo. Uno era el sumo sacerdote, pero sacerdotes eran muchos. De hecho, ¿se acuerdan cuando comienza el Evangelio que Zacarías tenía que cumplir sus funciones sacerdotales? Había toda una organización para cumplir las funciones sacerdotales. Si vos eras sacerdote, cada tanto tiempo, muy espaciadamente, porque eran muchos, te tocaba cumplir las funciones sacerdotales en el templo. Entonces, sacerdotes antiguos eran muchos. Tenían que ofrecer muchos sacrificios. Una vez al año era el cordero, aquel cordero de propiciación que se ofrecía. Pero todos los días había sacrificios. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando nace Jesús, ofrecen 2 pichones a San José y María. ¿Por qué? Porque eran de bajos recursos y no podían ofrecer otros sacrificios más grandes. Ofrecieron 2 pichones de paloma.
Todos los días había sacrificios en el templo. De hecho, tenemos a Jesús que expulsó a los mercaderes del templo y a los cambistas. Era toda una organización que había dentro del templo de comercio, donde vos comprabas con moneda propia dentro del templo y unos cambios y a veces no del todo claros o no del todo honestos, para comprar aquello que ibas a sacrificar, porque no podías sacrificar cualquier cosa. Tenía que ser un cordero sin mancha, no le quebrará ninguno de sus huesos, tenía que ser un cordero intacto. Había toda una regulación de cómo tenían que ser y qué animales se podían sacrificar. Entonces, para no estar buscando por todos lados dónde está el cordero, el pichón o lo que sea que yo puedo sacrificar y llevarlo desde Galilea hasta el templo, por poner un ejemplo, en Jerusalén, ¿qué hacían? Bueno, en el mismo templo vos comprabas y sacrificabas lo que tenías que comprar, ¿sí? Lo que habías comprado. O lo sacrificaba, mejor dicho, el sacerdote. Entonces, muchos sacerdotes, muchos sacrificios por los pecados de otros y por los pecados personales, también por el pecado del sacerdote. Y llegó a ser sacerdote a través de todo un camino de purificación y de alejamiento del otro. En este texto que acabamos de leer, Hebreos 7, 25, 28, vemos que ya no son muchos sacerdotes, es uno solo. No son muchos sacrificios, es uno solo, el de Jesús en la cruz. No son por sus propios pecados, sino por los pecados del pueblo. Y esto es muy interesante. No llegó a ser sacerdote Jesús alejándose del pueblo, sino lo contrario, abajándose y haciéndose uno. Según la visión de Pablo, desde Filipenses, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Aquí entonces viene lo maravilloso del sacerdocio de Cristo. A diferencia del sacerdocio antiguo, que se convierte en sacerdote o llega a ser sacerdote, apartándose del mundo y de los otros, el sacerdocio de Jesucristo es lo contrario. Como decíamos con la cita de Pablo, al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 7 al 8. Y en consonancia con eso, y en la carta a los Hebreos, que es nuestro tema, dice así, Hebreos 2, 16 al 18. Porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Entonces, justamente, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos. El sacerdote antiguo salía del pueblo y era uno más del pueblo y tenía que alejarse del pueblo para estar cerca de Dios. Con Jesús es lo contrario, Jesús es de condición divina, entonces es hijo de Dios. Pero ¿qué hace? Desciende y se asemeja con apariencia humana, dice San Pablo, se hace semejante en todo a sus hermanos, dice la carta a los Hebreos, para ofrecerse como expiación, para por él, por su sacrificio, por la entrega, la muerte en cruz, expiar nuestros pecados. Entonces, simplemente, vemos aquí cómo la carta a los Hebreos desarrolla, contraponiendo los sacerdotes antiguos con el sacerdote nuevo, aquel sacrificio de la nueva alianza, que mencionamos siempre en la misa. Entonces aquí, por más que se rompe el esquema de que la carta a los Hebreos de San Pablo no es carta, no es a los Hebreos, sino es de San Pablo, adquiere la carta a los Hebreos una hondura, una profundidad asombrosa y nos ayuda a entender la entrega de Jesús en la cruz, y todo lo que esa entrega implicó e implica para todos nosotros.
Bueno, por más que la carta a los hebreos hoy la desarrollo simplemente así, un esbozo pequeño, lo que yo quise a lo largo de todo este curso principalmente es una cosa, dos cosas podemos decir. Lo primero es atender una necesidad que creo que nosotros como Iglesia Católica tenemos, que es una necesidad de ser formados. A veces pensamos, bueno, nuestra fe como diciendo, no hace falta formarnos demasiado, y uno cuando habla de formación de los laicos o de quien sea, queda como si fuese un conservador total. La verdad es que necesitamos formarnos. San Pedro va a decir, dar razones de nuestra esperanza. Necesitamos saber lo que creemos. El Papa Francisco habla hasta el hartazgo y con razón de la misión, discípulos misioneros. Todos nosotros por ser bautizados somos misioneros. Pero ¿cómo vamos a anunciar a Jesucristo si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a anunciar y proponer a los otros nuestra fe cuando nosotros mismos no la conocemos, no ahondamos en nuestra fe? Aquel eunuco que le preguntó a Felipe, o le dijo a Felipe, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Necesitamos estar capacitados para explicar nuestra fe, para dar razones de nuestra fe y de la esperanza. Por eso, esta necesidad de ser formados. Y en concreto, me apasiona la Biblia, me gusta la Biblia y creo que tenemos un déficit gigantesco en nuestro conocimiento bíblico. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es para que nos animemos de la mano al otro, nos animemos a agarrar la Biblia, a gustar la Biblia, a profundizar en ella. Uno puede decir, padre, bueno, puedo ser un erudito de la Biblia y no alcanza, evidentemente. No es solo por la formación intelectual que vamos a acercarnos a Dios. No solo ni únicamente, pero nos puede ayudar sin lugar a dudas. Porque puedo rezar, puedo, mejor dicho, aprenderme la Biblia, hacer 45 millones de cursos bíblicos y no rezar jamás. O puedo estudiar como un condenado y salir a la calle y vivir sin absoluta caridad, o quedarme en casa y no tener paciencia ni con mis hijos ni con mis padres. No hay lugar a dudas, ¿sí? La formación no es la única columna de nuestra fe. Necesitamos la oración, la espiritualidad, la caridad, sin lugar a dudas. Tenemos que poner en obras aquella palabra. El que escucha mi palabra y no la pone en práctica, va a decir Jesús, es como aquel que edificó sobre arena. Pero si no aprendemos a escuchar la palabra de Dios, si no aprendemos a meditar y rumiar la palabra, jamás la vamos a poder poner en práctica. Entonces, por lo menos, empecemos por el principio. Tomemos la palabra, recemos con la palabra de Dios y aprendamos a profundizar y a escuchar, a agudizar el oído para aprender a entender mejor, insisto, pasando por el corazón, rezando y dejando que ella ilumine nuestra vida, aprender mejor la palabra de Dios para vivirla y para transmitirla a los demás. Si llegaron hasta acá es que me tuvieron mucha paciencia. Dios los bendiga, muchas gracias y Dios sabrá en qué otro momento nos encontramos. Vamos a rezarle a la Virgen María. Ella es la que acogió la palabra, escuchó el anuncio del ángel y le dijo, hágase en mí según tu palabra. Bueno, que esta palabra también se encarne en nuestras vidas, que esta palabra transforme nuestras vidas y nos ayuden a ser santos como Él es santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga con su amor, con su paz, con su entrega y con su palabra, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.